y nos escuchan. Voy a empezar con algo que no tenía planeado, pero escuchando al ministro y las preguntas que hicieron algunos compañeros, creo que es importante hacer la precisión. La diputada Andrea Álvarez le preguntaba por la relación deuda-PIB, que cerró en un 59.8% en diciembre del 2024. No nos dejemos engañar. Eso varía de un día para el otro. En el momento en que se haga una emisión de eurobonos de 1.500 millones de dólares, esa relación deuda-PIB va a subir en aproximadamente 1,5 puntos porcentual del PIB. Si ellos hubieran hecho la emisión que no hicieron en el 2024, hubiéramos cerrado el 2024 por encima del 60%. Y vamos a cerrar el 2025 por encima del 60%, precisamente porque simplemente se va a cambiar la fecha de esa emisión. Y es importante que eso lo tengamos claro. Con la sola emisión de la próxima emisión de eurobonos, pasaremos a andar con una relación deuda-PIB de aproximadamente el 61,2 o 61,3%. Lo otro que quisiera señalar es la mentira descarada que ha repetido el ministro. Y escogí decir mentira y no error, porque un error que se repite muchas veces, a pesar de que uno lo señala, revela que hay una intención, y entonces es una mentira. De acuerdo con los datos de las estadísticas fiscales a diciembre del 2024 del propio Ministerio de Hacienda que el señor Nogui Acosta dirige, la recaudación del impuesto a la propiedad de los vehículos pasó de 198.954 millones en el 2023 a 167.360 millones. Efectivamente es una disminución del 15,9%, como el señor ministro puso en una filmina. Lo que pasa es que él dice que la caída en la recaudación fue de 80.000 millones de colones. Pero si ustedes se van a las cifras del propio Ministerio de Hacienda, la disminución en la recaudación fue de 31.593 millones de colones. Es decir, 50.000 millones de colones menos de lo que dice el señor ministro. Es que el señor ministro está haciendo un cálculo que es como si cualquiera de nosotros diputados dijéramos: bueno, yo estoy ganando 3 millones de colones, pero en realidad yo tenía una expectativa de ganar 5 millones. Por lo tanto, estoy perdiendo 2 millones de colones. Porque eso es lo que están haciendo. Están diciendo con una cifra que no tiene asidero en la realidad de lo que ellos pensaban recaudar, y con eso lo están comparando con la recaudación real. Es una mentira descarada. Voy ahora sí al tema. Vean qué paradójico. Costa Rica salió de la lista gris de la Unión Europea hace apenas unos poquitos días gracias al resello de la ley que el presidente había vetado. Ahora celebran por todo lo alto el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio Exterior, el presidente de la República, que hemos logrado salir de la lista gris. Y eso fue gracias al resello, del cual nuevamente se han dicho toda clase de mentiras. El gobierno miente cuando dice, y aquí lo repitió el señor ministro, que básicamente le creamos una exoneración a los banqueros. Él estimó eso en 9.000 millones de colones. Vean qué vacilón. Cuando se aprobó ese resello, decían que eran 21.000 millones de colones. Es que las cifras no solo las inventan, sino que además no se acuerdan de la mentira inicial y después la cambian, ¿verdad? Eso es mentira. Aquí no se exoneró de ningún impuesto a nadie, porque no se puede exonerar a nadie de un impuesto que no existe. Lo que sí hicimos fue impedirle al Ministerio de Hacienda cobrar un impuesto, insisto, que no existía en el ordenamiento jurídico costarricense. No existía. Ese impuesto que estaban cobrando no existía. El artículo 121 de la Constitución Política establece textualmente lo siguiente: además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, inciso 13, establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales. El Ministerio de Hacienda no tiene la potestad de inventar impuestos. Únicamente la Asamblea Legislativa los puede crear. El Ministerio de Hacienda tiene la potestad de traer un proyecto de ley para tratar de crear un impuesto nuevo, elevar un impuesto que ya existe, y si logra la mayoría legislativa, pues lo tendrá. Pero no pueden inventarse el impuesto y empezar a cobrarlo.
Este principio del inciso 13 del artículo 121 de la Constitución Política es un principio que tiene más de 800 años de historia. Este principio se incluyó en la famosa Carta Magna del rey Juan Sin Tierra de Inglaterra. La primera constitución política de la que tenemos referencia en la historia. Desde ahí se estableció el principio en inglés, no taxation without representation. No se pueden crear impuestos si no es por medio de la representación del pueblo que reside en el Parlamento. Y entonces, ¿por qué hicimos ese resello? Bueno, lo hicimos, ciudadano costarricense, para protegerlo a usted. Para que mañana Hacienda no le llegue a cobrar a usted un impuesto que no existe. Y si usted cree que Hacienda solo le hace eso a los grandes banqueros o a los empresarios grandotes, piénselo bien, costarricense. Y les voy a poner un ejemplo de la realidad actual. El impuesto al simpe móvil. El señor ministro anunció a finales del año pasado que querían meterle una retención, un impuesto a las transacciones por simpe móvil. Bueno, ya lo anunciaron. Ya Hacienda anunció que a partir de septiembre los comerciantes van a tener que presentar una nueva declaración con todos los pagos que reciban por simpe. Ahí viene el clavo que le van a meter a las transferencias por simpe móvil. Entonces yo les cuento que ya el PLP presentó el proyecto de ley para impedir que Hacienda le meta un impuesto al simpe móvil. Es el expediente 24.750, ya está en la corriente legislativa y deberíamos los diputados, para evitar que Hacienda cobre un impuesto que no existe, y del simpe móvil, que le afecta a todos los costarricenses, absolutamente todos los costarricenses, importantísimo que le podamos dar un trámite acelerado a esta ley, o a este proyecto de ley, antes de que Hacienda se salga con la suya. Aquí lo que se refleja son diferentes visiones de mundo. El gobierno ha presentado en el transcurso de estos ya casi 3 años que tenemos aquí en la Asamblea Legislativa varios proyectos para subir impuestos, meter renta global, meter renta mundial, que son todos términos diseñados para confundir a la población costarricense, pero que al final de cuentas, detrás de todos esos intentos, lo que se esconde es un esfuerzo por subir los impuestos que usted y yo pagamos, costarricense. Después el gobierno ha recurrido a la deuda y sobre todo a la deuda externa para financiar cada vez un gasto mayor. Y no, compañero José Pablo Cibaja, no es cierto que este gobierno utiliza esos recursos para canjear deuda cara por barata. Si eso fuera cierto, entonces tendríamos una historia completamente diferente. Hace rato estaríamos por debajo del 59%, del 60% en la relación deuda-PIB. Vean lo que ha pasado en este gobierno. Nuevamente, datos estos del Departamento de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Al 31 de diciembre del 2021, la deuda externa del gobierno sumaba un total de 10.548 millones de dólares. 10.548 millones de dólares. Al final de diciembre, al 31 de diciembre del 2024, esa deuda pasó a 15.283 millones de dólares. Es un aumento de 4.735 millones de dólares en la deuda externa únicamente. Un aumento del 44.9%, es decir, un 45% creció la deuda externa, que es algo que yo he venido advirtiendo en la Comisión de Asuntos Hacendarios y en este plenario desde hace mucho tiempo. Ese excesivo endeudamiento es una de las explicaciones, no la única, pero una de las explicaciones de por qué el tipo de cambio está tan deprimido y que está golpeando de una manera tan grosera a sectores tan importantes de la economía costarricense como el turismo, como el sector agroexportador y los exportadores en general, pero incluso también a la industria nacional, porque la industria nacional está teniendo que competir con producto importado cada vez más barato, no porque el productor extranjero sea más productivo
o más eficiente que el costarricense, sino porque simple y sencillamente se trae el producto en dólares y al tener un tipo de cambio más bajo se vende por una cantidad menor de colones. Y entonces, esto que está haciendo este gobierno, en el afán de bajar el costo de la deuda, nos está metiendo en un problema serio de un riesgo cambiario enorme que tiene el país. ¿Qué más ha hecho este gobierno? Bueno, se ha opuesto a todos los proyectos de reducción de impuestos del PLP y de otras fracciones. Ya anunciaron que probablemente van a vetar el proyecto del Frente Amplio que se aprobó aquí en el plenario la semana pasada para elevar el umbral exento para los trabajadores independientes, que hoy pagan impuestos a partir de un salario de 348,000 colones mensuales, que es incluso menor que el salario mínimo para un conserje. Y a partir de ahí el trabajador independiente paga impuestos. Ya anunciaron que lo van a vetar. Y han presentado algunos proyectos de reforma del Estado que tengo que decir bastante insulsos y que no generan ningún ahorro. Eliminar una junta directiva por acá, agarrar un ente con desconcentración máxima, convertirlo a desconcentración mínima. Pero la verdadera reforma del Estado, no, esa no está por ningún lado. En el PLP tenemos una visión bastante diferente. Nosotros ya llevamos 23 impuestos eliminados o rebajados con la oposición del gobierno. El PLP ha presentado más de 10 proyectos de fusión de entidades públicas, de fusión de ministerios o de cierre de instituciones como RAXA, CNP, Recope y otras que andan pululando por ahí que ya no sirven para nada. Lo anterior, este cierre o estas fusiones de instituciones, lo hacemos con el afán de lograr una reducción permanente y sostenible del gasto público, una reducción que acompañe la disminución de la carga tributaria para no crear un hueco fiscal. El gobierno, como decía, se ha opuesto prácticamente a todas nuestras iniciativas de reducción de impuestos y reducción del tamaño del Estado. Y el PLP además se opone a seguir endeudando al país para financiar el gasto corriente del gobierno. ¿Estamos de acuerdo con la deuda para hacer crecer la capacidad productiva del país o estrictamente para canjear deuda cara por barata, que no es lo que está haciendo este gobierno? En el PLP vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de la vida de los costarricenses, pero también para proteger los ciudadanos costarricenses de la voracidad fiscal de don Nogui Acosta y de su jefe, el presidente Rodrigo Chávez, que si pudieran les meterían cada vez más profundo la mano en su bolsillo. Muchas gracias. Se ha concluido el debate reglado y conforme la moción de orden aprobada, al señor ministro de Hacienda se le otorga un plazo de 5 minutos para realizar un cierre de lo discutido durante la sesión. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, don Rodrigo, presidente de la Asamblea Legislativa. Vean, yo no pensaba utilizar este tiempo para contestar, pero en vista de que la participación de don Elife Isan no me dio tiempo de contestar, pero además me llamó mentiroso, le voy a decir que él miente. Y miente terriblemente. Número uno, porque salió de la lista gris, Costa Rica fue eliminado, no por el tema del impuesto a las rentas extraterritoriales, salió porque estamos intercambiando información con la OCDE. Y ahí es donde yo creo que ustedes deben de saber que OCDE viene aquí al país a hacer una verificación y estamos coordinando con los bancos. El segundo tema en lo cual miente es en el tema del impuesto a la propiedad de los vehículos. Porque no digo yo que se redujo en 80,000 billones, fue la Contraloría General de la República. Y bajo ese principio, por definición, si la presentación miente y la fuente de la Contraloría miente. Y yo creo que eso vamos a tener que preguntárselo a ellos. El siguiente tema en relación con el impuesto. Cuando se hablaba de los 21,000 millones era el saldo que estaba y los 9,000 millones es una proyección de lo que se perdió con el impuesto a la renta. Y no fue el Ministerio de Hacienda el que hizo esa interpretación, fue la Sala Segunda
de la Corte Suprema de Justicia, que le dio razón al Ministerio de Hacienda de que estas rentas, cuando eran de fuente costarricense, tenían que pagar impuestos, porque son costarricenses que viven en este país, que usan las carreteras, que usan la seguridad social, que tienen la seguridad en este país, pero no pagan. La pregunta es, ¿por qué los que estamos aquí, vivimos aquí y trabajamos aquí, sí tenemos que pagar? Otra parte sobre lo cual yo quiero señalar aquí es que el tema de la deuda, si don Elí sabe contar, la tasa del costo promedio de la deuda es 8.06. Si vamos al mercado internacional tendremos deudas mucho más baratas. Así que yo creo que va a tener que señalar algo que es bien importante, es más barato. Y lo segundo que es importante es que ustedes, todos los diputados aquí en la Asamblea Legislativa, aprueban el presupuesto y ahí va el endeudamiento. Así que no es que yo estoy endeudando al país, somos todos cuando decidimos que el 38% del presupuesto de la República se financie con deuda. Así que no vengan a decir que es este gobierno. Más bien este gobierno ha venido reduciendo el monto y el porcentaje que se financia con endeudamiento. Por último, quiero decir que también miente cuando dice que nosotros queremos ponerle un impuesto al SIMPE. No es cierto. Nosotros tenemos muchos medios de pago. Hoy las personas cuando hacen la declaración, cuando hacen una compra, el comerciante está obligado a hacer una retención. El 13% no es del comerciante, es de los costarricenses y sirve para financiar esos gastos que ustedes consideran que son importantes y que yo particularmente creo que tienen que financiarse. Así que no existe tal impuesto. Lo que hemos dicho es que para los efectos del país es importante tener una retención. Y esa retención lo que le asegura es que el comerciante va a tener recursos para trasladarlos al Ministerio de Hacienda, pero sobre todo para dárselos a los costarricenses. El Estado no produce nada. Y ahí yo creo que hay que hablar con muchísima seriedad. Y por último, quiero decir algo que es bien importante. El esfuerzo de este país se transforma cada día que ustedes aquí toman decisiones. No es el Ministerio de Hacienda el que le toca financiar cada una de las cosas. Son ustedes cuando aprueban el presupuesto, son ustedes cuando aprueban un impuesto, son ustedes cuando aprueban un gasto. Y yo creo que ahí tenemos que llamar la atención sobre algo que es bien importante. La forma en la que hemos venido estructurando esto no es porque a este gobierno le interesa ver números bonitos, es porque es la única manera de sentar las bases de un mejor mañana para las futuras generaciones. Cada uno de ustedes está aquí sentado porque cree que el país puede mejorar. La pregunta es, ¿cómo participamos de esa mejora? Reduciendo la oportunidad del gobierno de poder hacer la transferencia que los grupos más vulnerables necesitan o creando nuevos beneficios sin contenido. Permítanme decirles que lo que hemos tenido a lo largo de muchos años son pequeñas mentiras, en donde le dijimos a los costarricenses que les íbamos a dar unos beneficios que no podíamos pagar. Y ahí es donde yo creo que la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa, y como lo dijo don Pablo Cibaja, las futuras, es decirle a los costarricenses la verdad, porque no podemos seguir diciendo que vamos a ser capaces de financiar algo que no tenemos. Y ahí debimos haberlo hecho hace muchos años, porque lo que tenemos hoy no es el resultado de las decisiones de ustedes o mías, es de las decisiones de muchos grupos, de muchos gobiernos y de muchos partidos hacia atrás. La pregunta es si es justo que nosotros sigamos con esa mentira. Yo creo que como país tenemos que sentar las bases de un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su informe. Ruego a las señoras diputadas y los señores diputados ocupar sus colubrias, por favor, y ponerse de pie para la salida del ministro de Hacienda, señor Novio Acosta.